Lima. Pasamos al séptimo punto del orden del día. Proposición no de ley para garantizar la competitividad de la planta de Alcoa en Sant Cibrao y la industria electrointensiva, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene un tiempo de 7 minutos para su defensa el diputado Francisco Conde. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy el Partido Popular efectivamente vuelve a traer a esta Cámara la situación de la industria electrointensiva de nuestro país y particularmente de las empresas que precisan de un precio eléctrico competitivo para poder asumir sus costes. Una industria que supone prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto, que genera casi 3 millones de empleos directos y el 13,3% de ocupados. Y lo hacemos después de 6 años de gobierno en el cual no se han adoptado medidas eficaces para favorecer su competitividad y el propio anteproyecto de la Ley de Industria, que ya ha sido objeto de debate esta tarde, claramente deja sin apoyos concretos a la industria electrointensiva. Solo hay que leer el artículo 19 de ese anteproyecto. Y todos podemos estar de acuerdo en esta comisión la importancia que tiene la competitividad para la industria española en términos de precio competitivo y también en términos de las medidas que pueden favorecer sus inversiones para la descarbonización. Y los datos son concluyentes. En primer lugar, la industria electrointensiva en España tiene que asumir un coste energético 3 veces superior al de Francia y el doble que en Alemania. Repito, 3 veces superior al de Francia y el doble que en Alemania. Una situación que permanece estable en el tiempo desde hace 6 años y que nos está colocando en una posición de clara inferioridad competitiva frente a Europa, Estados Unidos o China. Y, señorías, el Ministerio de Industria lo sabe y no ha sido capaz en 6 años de articular una propuesta de gobierno. En segundo lugar, la industria no dispone de un sistema de apoyos que garantice sus inversiones para afrontar la descarbonización de las cadenas productivas. Y me remito a los datos del Gobierno. Después de 4 años de vigencia de los fondos Next Generation y de 2 años desde la aprobación del PERTE, la descarbonización, el Gobierno tan solo ha sido capaz de adjudicar 923 millones de euros, del total de 3.100, es decir, un 29% de los fondos, después, insisto, de 2 años. Y de esos 923 millones de euros, señorías, 600 millones son ayudas directas, no pasan por la concurrencia competitiva. 450 millones de euros de una ayuda a Arcelor y 150 millones de euros de adjudicaciones directas a proyectos de hidrógeno. Entenderán que así no se puede estar al frente de la industria de este país. Ni precio competitivo ni garantías para acometer inversiones. En materia industrial, este Gobierno, señorías, es la nada. Volvamos al precio eléctrico. El ministro de Industria trajo a esta Cámara el anuncio de que el Gobierno iba a incrementar en un 22% las ayudas de CO2. Y se creyó, el ministro de Industria, el dato que le proporcionaba su compañera de Consejo de Ministros, la ministra de Transición, la misma que sigue en paradero desconocido, que se está dedicando a lo suyo, no a los de todos, y mucho menos a los trabajadores de la Mariña, de Arcelor o de Ferroglob. La realidad, señorías, es que los 300 millones de euros que anunció el ministro suponen el 8,2% del total de las ayudas de la Comisión Europea que permite la Comisión Europea a la industria electrointensiva. Mientras, en Francia y Alemania, ese porcentaje es del 25%. Dicho de otra manera, el Gobierno solo está bonificando en España 1 de cada 3 euros disponibles de las compensaciones de costes indirectos de CO2 de un total de cerca de 900 millones de euros. Y en este escenario, la única alternativa que el Gobierno ha sido capaz de plantearle a las empresas electrointensivas es que cerrasen contratos a largo plazo de energía renovable. Y, de nuevo, nos hemos encontrado con la incompetencia del Gobierno. El mismo Gobierno que se presenta como líder de la transición energética y de la sostenibilidad incumple los plazos para la presentación de la DIA de 5 parques eólicos para Alcoa, inviabilizando el desarrollo de los mismos. Estamos hablando de la pérdida de 400 megavatios, casi el 18% del total de la energía que consume Alcoa. Toda una negligencia administrativa
ante la cual deberían asumirse responsabilidades políticas sobre las que el Gobierno también esperemos que no tenga que responder con responsabilidades patrimoniales. Y es sorprendente la enmienda que ha presentado el Partido Socialista intentando hacer ver que la modificación del Real Decreto 823 soluciona este problema. Demuestran un desconocimiento de la normativa porque saben perfectamente que el Real Decreto de Ley lo que hace es modificar el hito de la autorización administrativa para la puesta en servicio, no el hito de la declaración de impacto ambiental, y si se refieren a otorgar una puntuación adicional en los concursos de los proyectos que dispongan de día favorable, la pregunta es ¿por qué después de 11 meses no se han convocado estos concursos? Creo que un poco de rigor en el Ministerio de Industria estaría bien. En definitiva, la ausencia de una estrategia energética para la industria electrointensiva está provocando una pérdida de competitividad y de inversiones en nuestro país. Les recuerdo, Alcoa sigue prácticamente sin actividad. Arcelor no está invirtiendo los 1.500 millones de euros anunciados y el resto de la industria electrointensiva languidecerá hasta que ya no pueda competir más si no hay medidas por parte del Gobierno. Y ante esto estamos ante un Gobierno que está demostrando una impotencia y una incapacidad de afrontar los cambios necesarios para la futura competitividad industrial española. Se niegan a establecer un precio eléctrico estable y competitivo. Se niegan a incrementar la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos por derechos de emisión de CO2. Se niegan a modificar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Se niegan a activar subastas específicas de energía renovable e incurren en una negligencia administrativa al no firmar en plazo el informe de la declaración de impacto ambiental para los parques de Alcoa. Señorías, el Gobierno que prometía la transición ecológica ha acabado siendo el Gobierno de la parálisis industrial y renovable. Finalizo. El Partido Popular seguirá insistiendo en la necesidad de fijar un precio eléctrico estable y competitivo para garantizar las inversiones y la competitividad de nuestra industria y que, por lo tanto, Alcoa, Arcelor y el conjunto de la industria electrointensiva tengan una solución en España. En el caso particular de Alcoa, apoyaremos cualquier medida complementaria al precio eléctrico que exija inversiones comprometidas por la propia empresa, incluso si es necesario una intervención temporal e instrumental. Pero no nos pidan medidas de corto plazo, no nos pidan parches que no garanticen la viabilidad del futuro, porque ahí no estará el Partido Popular. El Partido Popular estará siempre y cuando ex ante haya un precio competitivo y estable. Solo pedimos, señorías, y finalizo, Presidenta, volver a la política útil que soluciona los problemas y que no los crea. Y este Gobierno, lamentablemente, está siendo un problema para Galicia, para Asturias, para Cantabria y para el resto de España, donde tenemos industria electrointensiva. Sin una visión de Gobierno que contemple el precio eléctrico, no hay política industrial. Dejen, por favor, a un lado la calculadora que utilizan para cuadrar las cuentas con sus socios, den soluciones a la industria de este país y sean más rigurosos en la formulación técnica de las soluciones. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Conde. Para esta proposición no de ley se han presentado 3 enmiendas. Tiene un tiempo de 5 minutos para la defensa por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto para el BNG, el diputado Néstor Rego, cuando quiera. Obrigado, señora presidenta. Máis unha vez o Partido Popular utiliza aquel dito de fai o que eu digo e non o que eu fago, porque o que é certo é que o Partido Popular non fai e pode facer moito. Eu quero lembrar que ten o Goberno galego, que ten a Xunta de Galiza, da que, por certo, o señor Conde foi vicepresidente, conselleiro de Economía e Industria, e, por tanto, que puido xa actuar frente aos reiterados incumprimentos por parte de Alcoa e pode actuar aínda hoxe en día. De feito, creemos que se a Xunta de Galiza tivese outra actitude diferente, poñéndose á frente dun proceso de intervención pública de Alcoa,
o que faría sería obrigar ao goberno español a actuar tamén nesa dirección. Pero prefire, como vemos nesta PNL, utilizar este elemento na súa estrategia de confrontación partidista, deste pim-pam-pum entre o PSOE e o Partido Popular, como demostran os dous primeiros puntos desta proposición non de lei, que cremos que non achegan nada á solución e que, en todo caso, pois despista do obxectivo fundamental poñerse agora a falar de por que os informes do Ministerio pois chegaron tarde, ou si o Ministerio di que os informes da Xunta previos tamén chegaron tarde, ou si debe cumprir ou non debe cumprir a propia normativa, o que é evidente por outro lado, non? Creo que non achega absolutamente nada. Por iso o BNG fai unha proposta que vai na liña de solucionar o problema da Alcoa. Porque nós creemos que a Alcoa é unha industria que é fundamental a continuidade, non só porque o aluminio sexa estratégico, que o é, senón que sexa a única planta de aluminio primario no Estado español, que o é, senón tamén porque é fundamental para manter a actividade económica e o emprego nunha comarca como a da Mariña. A actividade económica e o emprego na planta de alúmina, na planta de aluminio e tamén nas industrias auxiliares que dependen dela. E en que consiste precisamente esa proposta do BNG? Efectivamente, estamos de acordo en que se deben levar ao máximo posible as compensacións por CO2. Estamos de acordo en que se deben axilizar as PPAs. Estamos de acordo en cuestións que, en todo caso, podan quitarlle pretextos á Alcoa para, digamos, a súa política de permanente vacilación, pero, en todo caso, sabemos que o problema fundamental non está aí, porque non me vai convencer o señor Conde de que o problema do prezo da enerxía depende de 5 parques eólicos, cando a realidade do noso país, en concreto da Galiza, é que enviamos para fora normalmente máis de 40%. Creo que nos últimos tempos xa foi máis de 50% da enerxía que producimos. O problema do prezo da enerxía é a falta de regulación do mercado eléctrico. E sabe perfectamente o Partido Popular, sabe perfectamente o señor Conde. Por iso propoñemos algunha medida nese sentido, como quitar os cargos e peaxes para, digamos, a electricidade de proximidade producida de forma próxima ao centro de consumo, neste caso, pois aquela que se produce na contorna da propia industria de Alcoa. Que pasa? Que iso implicaría aceptar a idea de que pode haber tarifas eléctricas diferenciadas en función, por exemplo, como defende o BNG, de que haxa unha determinada comunidade que é país produtor excedentario de enerxía eléctrica e que, lóxicamente, debe beneficiarse os usuarios particulares e tamén as empresas desa condición de país produtor excedentario de enerxía eléctrica. E a chave, insisto, está na intervención pública e en obrigar a Alcoa a cumprir os compromisos, porque neste momento a cuestión é que a Alcoa cerra un preacordo con outra empresa, con Ignis, que dá unha nova viraxe, quería vender, agora xa non quere vender, quere continuar, pero incumprindo os acordos de investimento na planta, en concreto a construción do forno de ánodos, sin a cal non é viável esa empresa. Por tanto, obrigar a Alcoa a cumprir os compromisos cos traballadores e traballadoras, estar en disposición da intervención pública da Alcoa, e nos aceptamos que pode ser temporal, efectivamente instrumental, para que unha operación conxunta da SEPI e da Xunta de Galiza fagan que se busque un operador industrial fiable que lle dé a continuidade á actividade económica e o conxunto do emprego que hai na factoría da Mariña e nas empresas auxiliares, que para nós é o obxectivo fundamental. Moito obrigado. Gracias, señor Rego. También para la defensa de la enmienda, por un tiempo de 5 minutos, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el diputado Alberto Rodríguez Almeida, cuando quiera. Muchas gracias y muy brevemente. El Partido Popular pretende con su iniciativa reducir muy parcialmente el impacto negativo de las políticas de fanatismo climático que ha promovido en el Parlamento Europeo de la mano del PSOE. Nuestra enmienda pretende no la insignificante reducción del daño, como pretende esta iniciativa, sino la derogación de la normativa relativa al comercio de derechos de emisión de CO2 que lastra la eficiencia de la industria española y europea, que, por cierto,
Se trata de las industrias que menos emisiones de CO2 generan en el mundo. Por lo tanto, estamos ante una imposición ideológica que pretende solucionar un problema que no existe y que regala una ventaja competitiva para la industria de los países no europeos. Estamos ante el suicidio de la industria española, donde el PSOE ha puesto el arma y el PP ha apretado el gatillo. En definitiva, el Grupo Parlamentario Vox reclama tanto al Gobierno socialcomunista como al Partido Popular liberar a España de las imposiciones del fanatismo climático de forma que nuestra nación pueda explotar sus recursos energéticos en la senda del sentido común y de la defensa de la tan necesaria soberanía energética. Muchas gracias. Gracias, señor Alberto Rodríguez. También para la defensa de su enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la diputada Patricia Otero, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Decía el señor Conde y hablaba de la supuesta incompetencia del Ministerio de Industria y del Ministerio de Transición. Realmente la incompetencia en el tema de los parques eólicos y de la agilización de esos parques eólicos de competencia del Gobierno estatal fue por parte de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia emitió en el mismo día del hito de la DIA, fue cuando envió la documentación la Xunta de Galicia al Ministerio. Por lo tanto, era imposible cumplir esos plazos, pero no por responsabilidad del Ministerio, sino por la incompetencia de la Xunta de Galicia. Y traen aquí hoy una pantomima de iniciativa, porque además quiero recordarles al señor Conde, al señor Olano, que están aquí, que la última vez que se acercaron a las puertas de la factoría ni siquiera llegaron a las puertas de la factoría. Se reunieron en un bar cercano a la factoría porque no fueron quienes de ir y hablar con los representantes legales de los trabajadores y los trabajadores. ¿O no es cierto? No, porque el restaurante O Castelo no está dentro de las instalaciones de Alcoa y eso fue lo que fueron a hacer ustedes. ¿Y por qué digo que es una pantomima? Porque volvieron aquí para hacer un paripé con la única finalidad de atacar al Gobierno. Pero mire, señor Conde, la verdad que tengo que reconocerle una cosa. La Xunta de Galicia ahora, sin usted, parece estar más dispuesta a encontrar soluciones compartidas. Y lo digo porque la iniciativa que registraron el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, justo 2 días antes de que registraran ustedes esta aquí en el Congreso de los Diputados, va por una vía totalmente distinta. Es que no coincide ni siquiera en una coma con esa iniciativa que registraron sus compañeros. Usted nos ha traído de nuevo aquí lo que fue su obsesión cuando estaba de conselleiro. No le preocupaba su gestión, no le preocupaba la pérdida de peso y de empleo industrial, no le preocupaba la viabilidad de Alcoa, lo tiene más que demostrado, no le preocupaba el empleo y los trabajadores y solo le preocupaba atacar al Gobierno. Y, por lo tanto, pues no nos extraña que hoy, en esta iniciativa, usted no haya tenido ni una sola línea para lo que está encima de la mesa y para lo que le preocupa a los trabajadores. Es sospechoso que precisamente en este momento en el que se abren nuevos horizontes traigan aquí una iniciativa que no le dedica ni una sola línea a los trabajadores y que solo se dedica a cargar contra el Gobierno. Y es un escándalo, señor Conde, que usted incite desde este Congreso a las empresas a reclamar responsabilidades al Estado. Es una irresponsabilidad por su parte y además reconociendo que antes tuvo responsabilidades de Gobierno. Pero usted demuestra ahora lo que demostró cuando era conselleiro de la Xunta de Galicia, siempre de parte de las empresas. Lo estaba en su época de conselleiro y lo sigue estando ahora como diputado. Lo estaba cuando responsabilizaba al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis, lo estaba cuando cuestionaba el acuerdo al que legítima y dolorosamente llegaron los representantes legales de los trabajadores y cuando no exigía responsabilidad y cumplimiento a la empresa. Y lo está ahora cuando está incitando y alentando un frente judicial por parte de la empresa en vez de preocuparse por los trabajadores y las trabajadoras. Lo que usted pretende, incluyendo la idea de responsabilidad patrimonial, es favorecer nuevamente a las empresas a costa del dinero de los españoles y también del dinero de los gallegos y de las gallegas. Una vez más,
usted saliendo al rescate de las empresas en contra de los intereses de la clase trabajadora, porque no veo en esta iniciativa que pidan alguna ayuda para los trabajadores. Lo único que piden es ayudas para las empresas. Y mire, si tiene usted pues algún dato que le permita eso, váyase usted al juzgado si lo considera, el tema de la responsabilidad patrimonial. Pero no sean tan irresponsables de traer al Congreso de los Diputados una incitación para saquear el bolsillo de los españoles y también de los gallegos. Nuestra enmienda va en el sentido de solventar el problema creado por la Xunta de Galicia cuando emitió esos informes. En el último minuto usted puede reírse, pero lo cierto es que a través de ese Real Decreto del año 2023 se viene a solucionar un problema que causó la Xunta de Galicia. No entiendo, porque si no quieren apoyar a la empresa y a los trabajadores, no apoyan nuestra enmienda. Se olvidan de nuevo de exigir el cumplimiento de ese acuerdo a la empresa. No se lo exigía cuando era consejero y no lo exige tampoco ahora, y en ese sentido va nuestra enmienda. Esa enmienda sí que permitiría ayudar a los trabajadores y buscar también la viabilidad para la empresa. Y decía el señor Néstor que estamos siempre en ese pim pam pum, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Veremos hoy también qué hacen, ¿no?, de nuevo, si transaccionan, si llegan a un acuerdo con el Partido Popular, porque es cierto que también coinciden en muchos aspectos y coincidieron también en el momento aquel en el que criticaron el acuerdo de los trabajadores, porque quiero recordar que el Partido Socialista fue el único desde un principio que apoyó y respetó esa decisión adoptada legítima y dolorosamente por los trabajadores, y seguiremos acompañándolos en todas las fases y en todos los escenarios que se abran de aquí en adelante. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Gracias, señora Patricia Otero. Ahora, para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Sumar y por un tiempo de 3 minutos el señor Manuel Lago, cuando quiera. Grazas, presidenta. Bueno, esta é unha PNL que leva como título garantir a competitividade da planta de Alcoa en San Cibrao, pero logo, cando se chega a parte propositiva, o que fai o Partido Popular é facer o seu discurso xenérico que levamos tempo escoitando, non? Eu creo que esta omisión de Alcoa na parte propositiva sirve para eludir, creo que esa é a intención, os problemas reais que se deben abordar para asegurar a continuidade das factorías de alúmina e de aluminio en Galicia. Porque máis alá da problemática que ten a industria electrointensiva en España, existen elementos específicos no caso de Alcoa que deben ser resoltos, ¿no? Elementos que son competencia... Un segundito, señor Lago, por favor. ¿Podrían mantener un poco de silencio, por favor? Gracias. Decía que existen elementos específicos en Alcoa, máis alá da problemática común do sector electrointensivo, elementos que son competencia dos dous niveis de goberno, central ou autonómico. O primeiro problema de que é de competencia autonómica é a cuota da balsa de lodos da factoría. E as persoas que non están afeitas a este debate non o entenderán, e eu non teño tempo para explicarlo, pero que a actual cota de lodos da factoría non se pode volver a unha produción de máximo nivel e, polo tanto, pon en enorme dificultad que aparezcan novos socios industriais que garantan o futuro da actividade. O segundo problema ten que ver co precio da enerxía, e aquí o que dixo a diputada do Partido Socialista, e tamén o diputado Benegá, eu o comparto plenamente. O Partido Popular enfoca nesos 5 parques eólicos, pero na realidade é que Galicia ten, ademais de capacidade instalada suficiente, agora mesmo ten un enorme problema de autorización de novos parques. Non son estes 5, sino é a parálisis do sector eólico en Galicia. E a terceira cuestión, que é a máis relevante, o decía a diputada Patricia Otero, é que a condición fundamental de viabilidade de Alcoa, ou por decirlo mellor, das factorías con ou sin Alcoa, é que se cumplan os compromisos de investimento adoptados pola compañía. Este é o factor clave no que deberíamos poñernos todos de acordo. Exixir a Alcoa que cumpla cos seus compromisos de investimento e de emprego, que é a única garantía real
para dar continuidade e viabilidade á actividade industrial nas plantas de San Ciprián, con ou sin Alcoa, unha empresa, señora Almeida, domiciliada en Pittsburgh, Pensilvania, e que toma a decisión de cal vai ser o futuro desas plantas situadas na costa lucense. Remato, nada desto está na PNL do Partido Popular, que elude os temas precisamente que implican a responsabilidade propia da Xunta de Galicia, porque o obxectivo lexítimo da PNL é zumbarlle ao Goberno central e, polo tanto, elude falar de temas que impliquen con responsabilidade. Gracias, señor Lago. Pasamos al punto 8 y último punto del orden del día. La